Bienvenidos al evento de primavera La UOC, patrocinado por Novacom y Certicat. Damos inicio a esta sesión, cómo crear un Operator Kubernetes en Java, impartida por Jonathan Vila. Bienvenido, Jonathan. Les recuerdo Gracias. que pueden hacer todas sus preguntas en el chat y dependiendo de Jonathan, podemos ir respondiendo las preguntas a lo largo de esta charla o al final de esta. No sé cómo te sientes más cómodo. Como la gente le parezca, hay que fluir, que fluya. Si quieres, nos puedes dar como una pequeña introducción antes de empezar la charla sobre quién eres, qué has hecho y damos entonces inicio a la charla. Ok, pues a ver, la verdad es que llevo como developer ya, es decir, cobrando un sueldo como developer más de 30 años. Os podéis imaginar que he tratado con lenguajes 1000, con compañías unas cuantas de diferentes tamaños y colores. Y pues últimamente estoy trabajando en Red Hat y la verdad es que estoy muy contento porque trabajamos con open source 100% y la cultura y lo que se vive tecnológicamente dentro es fantástico. Y pues con Red Hat he tenido la oportunidad de tratar con diferentes tecnologías, básicamente Kubernetes, OpenShift, Java, Quarkus y otras tecnologías como test containers o otras más. Y nada, la verdad es que estoy muy apasionado con todo lo relacionado con Kubernetes y Java. Y pues bueno, de aquí viene la charla, que ya estaba un poco cansadito de que todo lo que se tenía que hacer para Kubernetes tenía que ser en Golang o en Golang, básicamente, y dije, pues vamos, que se tendrá que poder hacer también en Java. Y así que es lo que probé y es lo que os voy a mostrar ahora. Perfecto, nada más les quiero recordar a las personas que están atendiendo esta charla que pueden utilizar los hashtags numeral la UOC evento de primavera y también numeral primavera la UOC para compartir en redes sociales su experiencia en este evento. Entonces, también les recuerdo nuevamente, pueden hacer todas las preguntas que tengan para Jonathan acá en el chat. Él las va a ir contestando según fluya. Entonces, Jonathan, adelante. Puedes iniciar ya con tu presentación. Gracias. Muy bien, pues me vais a dejar que ponga esto aquí y ahora pase a compartir mi pantalla. Entiendo que se ve bien mi pantalla. Si no es así, por favor, decídmelo en el chat. Bueno, pues aquí estamos para ver cómo se hacen operadores Kubernetes, pero en Java. Habitualmente, pues los podréis haber visto hechos en Go generalmente, pero también con Helm charts. Y pues bueno, vamos a ver si realmente esto se puede hacer como en Java, si es práctico y si es fácil. El tema está en que en muchos casos hemos tenido equipos multidisciplinares porque necesitábamos diferentes lenguajes para realizar nuestras aplicaciones, y uno de los temas era Kubernetes, y todo aquello que quisiéramos crear para extender la API de Kubernetes tenía que estar usando otro lenguaje, así que había que tener otra curva de aprendizaje. A alguien que no conocía Golang tenía que colocarse a aprender Golang para poder hacer el operador, en este caso. De hecho, es lo que me ha tenido que suceder a mí en el equipo en el que estoy ahora y en el que vamos a migrar nuestro operador de Golang a Java. Un poco, primero, presentaros qué es el contenido de la charla. Primero, bueno, pues quién soy yo, aunque ya lo he explicado un poquito antes. ¿Qué podéis esperar de la charla? ¿Cuál es el problema que se pretende resolver con esto de los operadores y más allá y más con Java? Y, bueno, ¿y qué son los operadores? Porque, bueno, el problema que se pretende resolver lo veremos ahora en un momento, pero no sé si hay otras formas de solventarlo. Bueno, pues veremos qué son los operadores.
pasaremos a ver cómo crear un operador, cómo testearlo. Obviamente es importante que aquello que vamos a desarrollar tengamos un entorno como para poder testearlo. Y, bueno, y al final, cómo publicar este operador. Hay diferentes marketplaces, digámoslo así, donde podemos publicar nuestro operador para que pues, los usuarios puedan instalarlo de una forma muy sencilla y muy visual, digámoslo así. Y luego, bueno, pues ¿cuál es el proceso de ejecución del operador en concreto que he estado desarrollando yo? Finalmente, lo que os voy a mostrar son unas pequeñas referencias por si queréis expandir el conocimiento. A lo largo de mi charla vais a ver computadoras antiguas y de los 80s y 90s. Y, bueno, espero que al menos os saque una sonrisa, porque algunas de estas fueron con las que yo empecé y, bueno, les tengo algún cariño. Pues, básicamente, y para resumir quién soy yo, pues, bueno, soy Java Champion, co-líder del Barcelona Java User Group, también cofundador de la conferencia JVCNConf, y trabajo para Red Hat en el equipo de Keycloak, en el subequipo de Cloud Native. Aquí tenéis mi Twitter, mi email, por si necesitáis consultarme cualquier cosa, estaré encantado de responderos. Mi blog, donde encontraréis artículos pues diversos, desde test containers, migración de Spring Boot a Quarkus y otros elementos más. Y mi cuenta de GitHub, donde podéis encontrar todos mis proyectos, tanto los que podéis ver en esta presentación como otros. Al fin y al cabo, todo mi trabajo en Red Hat está en GitHub. ¿Qué podéis esperar de esta charla? Bueno, pues básicamente es mi experiencia y un conocimiento introductorio. No vamos a ir a un nivel muy avanzado en cuanto a operadores, pero no es ninguna lección magistral de nada, no os voy a enseñar nada. Os voy a mostrar pues, la experiencia que he tenido yo y cómo lo he vivido yo. Vamos. De ahí podéis sacar las enseñanzas que vosotros decidáis. Y, por último, que, como diría nuestro amigo Mando, this is not the way. Así que espero que encontréis otras formas de poder hacer vuestros operadores o incluso, pues nada, mejoréis lo que aquí os muestro. Aquí os mostraré dos formas de hacer operadores y, bueno, a partir de ahí vosotros escogéis cuál es vuestro camino. Pues vamos a enfocarnos primero en cuál es el problema que queremos resolver. Básicamente, si vosotros necesitáis que vuestro operador sea fácilmente accesible por vuestro cliente y que sea fácil de instalar y que no haya que utilizar muchos comandos, bueno, pues hay un marketplace para operadores. ¿Está bien? Pues ya tenemos algo interesante. Si queréis automatizar diferentes tareas que implican, pues bueno, ciertas funciones que hasta ahora las estabais realizando manualmente, pues cuando se despliega una aplicación en Kubernetes, pues, bueno, si es algo muy sencillo de despliegue, pues probablemente no haga falta un operador. Pero si vosotros queréis tener un control de que cuando se caiga este pod hay que levantarlo de una manera especial o hay que añadir un registro en la base de datos o hay que hacer algo un poquito más complejo, obviamente necesitéis o bien hacerlo a mano o bien haciéndolo usando operadores. Si también queréis, digámoslo así, un robot que se haga cargo de las incidencias, es decir, cuando falla un pod, pues el operador lo que va a hacer va a ser seguir una serie de tareas que vosotros le tenéis asignado y levantar ese pod y hacer otras tareas. Es decir, si es algo tan fácil como si se cae un pod que se levante, lo puede hacer perfectamente un replica set. Pero si queréis que haga algo más allá, el replica set lo único que hará será levantar el pod. Pero si necesitáis, pues ya digo, registrar información en una base de datos, enviar un email a alguien, lo que sea, todo eso lo podéis hacer desde el operador. Y si queréis más control en cuanto a métricas de funcionamiento,
encapsular vuestra aplicación porque el proceso de despliegue, bueno, pues implica muchos operandos y muchos elementos y queréis como que encapsular para que no hayan unos scripts muy largos. Y por otro lado, si también queréis que vuestra aplicación pues haya algo alguien que la configure teniendo en cuenta las características cambiantes del clúster donde está, pues también el operador puede serviros. Pero básicamente, ¿qué es un operador? Bueno, pues lo que tenemos es básicamente una extensión de la API de Kubernetes, eso serían los CRDs, es decir, nos vamos a inventar un objeto que no existe para Kubernetes. Llamémosle, qué sé yo, una taquería, me lo invento. Pues ese objeto, obviamente, no existe en Kubernetes, pero sí quiero que exista para que represente mi aplicación. De tal manera que yo crearía lo que sería taquería y eso sería un Custom Resource Definition, que es el CRD, donde definiría cuáles son las características que puede tener una taquería, qué sé yo, los tipos de tacos que sirve, cuántas personas van a estar sirviendo, de qué color es la pared, no sé, diferentes características. Y luego, lo que yo voy a hacer va a ser, en este caso, el usuario va a crear instancias de esa definición. Entonces, tendré la taquería Juan, la taquería María y la taquería, no sé, Alicia. 3 taquerías. Pues todas ellas lo que hacen es simplemente tener unas características diferentes, representan al mismo CRD, la misma definición, pero tienen una implementación diferente. Entonces, nuestro operador lo que hace es decir, bueno, yo soy un operador que respondo a los cambios que se suceden con las taquerías. Así que vamos a tener un watcher que va a estar escuchando por los cambios que se produzcan en los taquería CRD. Cuando reciba un evento, lo que va a hacer es decir, ok, yo he recibido un evento y ahora ¿qué hacemos? El controlador lo que va a hacer es, bueno, pues hay una serie de tareas. Hay una aproximación que lo que hace es usar un proceso de reconciliación. Lo que hace dice, bueno, a mí el CR, en este caso de la taquería Alicia, me dice que se sirven 3 tacos diferentes, pues tengo que garantizar que en el clúster de Kubernetes existen esos 3 tacos. Eso puede representar 3 pods, 2 pods, lo que sea. Eso lo definiremos nosotros. Pero lo que hace es contrastar siempre que lo que se ha configurado es exactamente lo que tenemos. ¿Bien? Porque, pues, por si cae un pod, por si cae un volumen, lo que sea. Al final, el operador garantiza que lo que se ha configurado es lo que hay. Pues una vez ya tenemos claro para qué es lo que es un operador, para qué puede servir, vamos a ver cómo crear un operador. Esto es complicado. Bueno, hasta ahora pues teníamos Helm, Ansible y Go para crear operadores. Hay diferentes fases, pero bueno, esto es un tema muy arbitrario. Pero bueno, podemos tomar en cuenta que hay diferentes fases de maduración de un operador, dependiendo de la cantidad de funcionalidades que cubre. Pero ahora también podemos hacerlo con Java. Y entonces, pues bueno, aquí os pongo un ejemplo de uno de los que, en este caso, hice en el pasado, que también, bueno, pues lo hice en Java. ¿Y qué librerías utilizamos? Bueno, pues para Java, en este caso, OpenJDK 11. Utilizamos un cliente para conectarnos a Kubernetes, que es el Fabricate. Utilizamos una librería para crear nuestras imágenes para los contenedores, que es Jib. Y luego, en este caso, utilizamos Quarkus. No es requisito, pero con Quarkus las cosas se hacen más fácil. Las herramientas que se utilizaban, pues kubectl o OC, si es OpenShift, Dive y Podman para trabajar con los contenedores. El registro, es decir, dónde vamos a guardar esas imágenes que hemos generado, pues en este caso yo estaba utilizando Quay.io, que es un lugar parecido a Docker Hub, pero sin las restricciones de descarga. Y para local cluster, para testear el local, pues he estado usando pues Minikube o Kind. Podéis usar cualquiera de los dos.
Pues para crear un operador, en este caso utilizando Quarkus, pues primero vamos a irnos a la página code.quarkus.io y vamos a seleccionar las librerías de Kubernetes y eso nos va a crear una estructura de la cual vamos a empezar. Por otro lado, vamos a crear los YAMLs del CRD, que es decir, la definición de nuestro del CRD, la definición de nuestro objeto de negocio, digámoslo así. Y también necesitamos crear, pues, todo lo que es la seguridad. Es decir, vamos a necesitar crear un service account, que es el usuario que va a utilizar el operador para conectarse al clúster. El role, es decir, que define qué permisos se tienen. Y el role binding, que es el que asigna el role a un service account. Básicamente es eso. Por otro lado, vamos a tener una aplicación donde vamos a tener unos beans, vamos a tener de un namespace, vamos a tener el Kubernetes Client y vamos a tener un cliente más específico que lo que hace es cubrir directamente, es un cliente tipado para nuestro CR. Seguimos con un watcher en ese CRD. Como os dije, hay alguien que está escuchando a los cambios que se producen en esos CRDs. Pues necesitamos un watcher. Y luego lo que vamos a tener es otro watcher en los deployments. Es decir, aquellos objetos que el operador genere, necesitamos estar pendientes para ver cómo cambian y si eso me tiene que modificar el estado general de mi aplicación. Y por último, lo que vamos a hacer va a ser construir y desplegar nuestro operador, que para eso vamos a utilizar pues, Maven. Y para desplegar, pues vamos a poder utilizar directamente kubectl o incluso podríamos utilizar Maven también para desplegar. Así que, bueno, pues vamos a empezar con YAML porque son los ficheros de definición de los objetos que van a ir con nuestro operador. Por un lado, vamos a tener esta estructura en nuestro proyecto donde tenemos primero los controladores, la definición del modelo y los beans de los clientes, ¿bien? De aquello que se conecta a Kubernetes. Por otro lado, vamos a tener los ficheros de despliegue para Kubernetes. En este caso, pues tenemos el deployment, tenemos un CRD, tenemos el service account, como os he mencionado. Todos estos ficheros nos servirán para desplegar el operador en el clúster. Y luego tenemos una serie de ficheros que nos van a servir para cuando queramos publicar nuestro operador en un marketplace. Pues estos ficheros YAML, ahora no prestéis atención a todo el contenido, tan solo a aquello que está resaltado, pues como podéis ver, bueno, pues contiene una serie de definición particular de ese objeto, pero lo importante en el CRD, por ejemplo, es todo lo que viene debajo del OpenAPI V3 Schema. Ahí es donde definiremos qué elementos tiene nuestro CRD y qué restricciones cumple. En este caso, como podéis ver, tiene una property que se llama hostname, HTTP, que es de tipo string y que tiene un valor vacío por defecto. Pero por otro lado tenemos un volume capacity que es de tipo string, pero tiene un valor de 20G como valor por defecto. Por otro lado tenemos el fichero de role, donde definiremos ese role que va a necesitar nuestro operador, donde especificaremos a qué namespace está asociado y qué puede hacer con cada uno de los recursos. Pues como podéis ver, los verbos pues puede crear, puede borrar, puede obtener, puede listar, puede tener un watch. Hay que definir los diferentes roles. Y luego conectamos ese rol con el service account que tenemos a la derecha. Y por último, tenemos el deployment del operador. Es decir, al final todo este código Java que vayamos a crear va a generar una imagen que va a estar en algún sitio. Como podéis ver aquí, especificamos en el deployment que vamos a utilizar un service account determinado, que vamos a tener un contenedor con una imagen que es la de nuestro operador y que tiene una variable de entorno que se llama watch namespace que obtiene el valor directamente del namespace en el que está. En cuanto a los clientes, bueno, pues aquí utilizando Kubernetes Client, Fabricate, tenemos nuestro cliente. En este caso, pues tenemos un
cliente namespace, que es el objeto que nos va a servir para interactuar con Kubernetes. Por otro lado, vamos a crear un objeto que va a tener el cliente tipado para nuestro CRD. Como podéis ver aquí, nos está creando un cliente para un namespace, para un custom resource determinado. Esto nos va a servir porque ya todos los métodos que vamos a estar utilizando están utilizando ese CRD como tipo. Por otro lado, tenemos un contexto de CRD, que bueno, ya en las últimas versiones esto no es necesario, pero bueno, daba un contexto en el momento. Y por otro lado, nada, pues vamos a saber en qué namespace estamos para que todo, en este caso de este proyecto, porque era un operador namespace. En cuanto a los watchers, no son más que listeners en realidad y veis, es muy fácil. Desde la clase del operador establecemos un watch utilizando el cliente y le decimos que la clase que va a ser el controlador. Así que cualquier evento que el cliente de Kubernetes reciba se lo va a pasar a ese controlador, que como veis a la derecha tiene diferentes métodos. En este caso tiene uno muy importante que es el event received, que se ejecuta cada vez que recibe un evento y que nosotros disponemos de qué evento es el que se ha ejecutado y con eso nosotros ejecutaremos unas cosas u otras. Y por último tenemos un watcher en los deployments que utiliza el cliente genérico y que lo que hace es decir, bueno, cuando recibas un evento sobre un deployment en el namespace en el que me encuentro, pásaselo al controlador de los deployments. ¿Y eso para qué es? Bueno, pues porque cuando vosotros iniciáis el despliegue de vuestro operador y creáis un CR, él despliega todo, ok, pero ¿cuál es el estado de esa aplicación? Pues todavía no lo sé, porque esos deployments tardarán unos segundos, minutos, lo que haga falta, hasta llegar al estado de ready. Cuando lleguen al estado de ready, entonces la aplicación visualizará ready. Por eso necesito estar escuchando cuál es el cambio de estado en los deployments. Si utilizamos, en este caso, bueno, lo que es la reconciliación, quiere decir que cuando el estado del CR, la definición de CR es diferente de la definición de lo que hay, lo que hace es, bueno, pues, oye, que te he dicho que el estado es este, que el replica set son 3 pods. Entonces, si tenía 2 el replica set, automáticamente esto lo que hará será modificar el replica set y automáticamente se generarán todo lo que sea necesario si hay algo que no está creado. Así que eso es un poco el concepto de la reconciliation. Simplemente lo que hacemos es como que sobreescribir otra vez todos los operandos diciendo cuál es el estado para garantizar que el estado sea el que dice el CR. Para testear el operador, bueno, no voy a entrar en tests unitarios porque, bueno, solo ya sabéis cómo hacerlos, no hay mayor misterio. Pero lo que son los tests de integración, pues estos son un poquito más complicados. Lo que hay que utilizar en este caso es Kubernetes Mock Server, que lo que nos hace es simular que nos estamos conectando a un Kubernetes, pero no es un Kubernetes real. Así que hace un poquito de frontón, es decir, le vamos a hacer peticiones y él va a ir respondiendo. Este Kubernetes Mock Server tiene 2 modos, el modo normal, que es decir, tenéis que especificar vosotros las respuestas que debe hacer dependiendo en cada caso, pero lo que podéis hacer es decirle que funcione en formato CRUD, donde entonces lo que hace es, para cada request, da una respuesta tipo. De esta manera os es mucho más fácil para probar. Por ejemplo, en este caso lo que hacemos es, pues, ejecutar
ejecutar todo el test y nuestra aplicación, nuestro operador, va a ir lanzando peticiones a ese supuesto Kubernetes para decirle, oye, pues despliega esto, despliega aquello. Entonces, lo que nosotros hacemos es capturar esas peticiones y verificamos que el número de llamadas para, pues, al sub-endpoint status es el número de llamadas que nosotros esperamos, en este caso 4. Pero, por ejemplo, para deployments que sea 3. Es decir, estamos seguros de que las llamadas, nuestro operador las ha hecho dado un caso en concreto. De esa manera, hombre, no estamos probando que realmente todo funcione, pero estamos probando que en teoría nuestro operador está haciendo las llamadas necesarias dependiendo de los cambios que haya en los recursos. Y básicamente esto es como lo probamos. A la derecha veis cómo se crea el Kubernetes Mock Server, que se hace solo si el profile es test. Y automáticamente de esta manera pues tenemos ese Kubernetes fake que parece que funcione, pero en realidad no hace gran cosa. Pero nos permite testear que las llamadas son las correctas. Por otro lado, podemos utilizar más tests end-to-end para ver que todo funciona. ¿Esto qué implica? Pues realmente levantar un clúster, realmente desplegar nuestro operador y luego lanzar una serie de llamadas para ver si realmente todo es lo correcto. En este caso, como podéis ver, pues lo que tenemos es un Maven Clean Package. En este caso, el operador estaba en código nativo y esto genera una imagen. Luego lo que hacemos es kind load y esto lo que hará será coger esta imagen que está en nuestra máquina y la coloca dentro del registro de kind. Vale, ya tenemos la imagen allí. O sea, no hará falta que vaya a buscarla o que la despleguemos a cualquier registro de imágenes. Por otro lado, vamos a crear el namespace, vamos a crear el service account, el role binding y el CRD. Por último, lo que vamos a hacer va a ser desplegar este operador. En este caso aquí veis que utilizamos una variable que se llama container tag, porque esa container tag utiliza un valor random cada vez que se ejecuta este script, de tal manera que así nos garantizamos que no estamos usando una versión anterior. Pues ya tenemos el operador desplegado. Y ahora lo que necesitamos es crear un CR, es decir, la taquería Alicia. Pues hay que crear esa taquería. Vamos a crear la taquería con el kubectl apply y luego lo que vamos a hacer es, ok, dado un tiempo razonable, lo que voy a hacer es voy a llamar a ese clúster y voy a preguntarle por todos los objetos que se han generado dentro de ese namespace. Si mi operador ha funcionado bien, después de que yo haya creado un CR, el operador habrá creado 4 deployments, 2 ingresses, 3 services, 2 PVCs, 4 pods, 4 replica set. Es decir, al final hay todos estos objetos. O deberían haber. Así que lo que hago es, le pregunto cuántos objetos tienes y si el número de objetos es el que realmente yo esperaba, el test ha sido correcto. Por otro lado, también podemos utilizar GitHub Actions. Es decir, ese test que he hecho en local, lo que puedo hacer es que se ejecute cada vez que yo subo algún cambio a esa rama. En este caso, lo que hacemos es utilizar un Kubernetes, Minikube, que se levanta en el área de ejecución de nuestro pipeline. Lo que vamos a hacer es un poco lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a generar el paquete o la imagen de nuestro operador. La vamos a colocar dentro de este Minikube. Y luego vamos a ejecutar estos scripts, que en realidad lo que hace es simplemente ejecutar pues, los diferentes YAMLs y desplegamos nuestro CR. Una vez hemos desplegado ese CR, lo que vamos a hacer es, bueno, esperamos un tiempo prudencial y hacemos lo mismo. Buscamos cuántos objetos hay en ese clúster y lo comparamos con el número de objetos que nosotros esperábamos. De esa manera sabemos que, bueno, pues
Pues en principio todo se despliega, se generan esas aplicaciones, esos operandos. En nuestro caso no fuimos más allá porque nuestro operador básicamente, o la aplicación que despliega nuestro operador solo funciona en OpenShift. Así que en realidad la aplicación nunca funcionaba en Minikube, pero al menos con Minikube sí podíamos saber que nuestro operador sí que funcionaba, que era el objetivo del test. Luego, lo que podemos hacer, una vez ya tenemos seguridad de que todo funciona bien, lo que podemos hacer es publicarlo en estos marketplaces. Podéis, en operatorhub.io, pues tenéis un montón de operadores que, bueno, pues si le dais a install, os mostrará cuáles son los 2 o 3 comandos que tenéis que ejecutar y automáticamente se instalará en vuestro clúster. Si estáis utilizando OpenShift, vais directamente a la página embebida de operadores, lo buscáis, le dais a install y ya está. Es decir, todo es desde la UI de OpenShift. Es muy fácil instalar un operador. Lo buscáis y lo instaláis. Los ficheros para publicar el operador en uno de estos marketplaces. Bueno, pues en realidad tenéis que hacer una pull request a un proyecto open source en GitHub, que lo que hace es incluir los ficheros que veis aquí a la izquierda. Hay un CSV, que es un fichero que contiene toda la información visual que va a aparecer en esos marketplaces. Tenéis que acompañar los CRDs y luego un fichero de anotaciones, que básicamente es metadata. Esto son unos ficheritos muy sencillos. Se crean, se genera una pull request y si se aprueba, pues automáticamente vuestro operador estará disponible para todas las instalaciones, en este caso de OpenShift, o bien ya estará público en operatorhub.io. Dependiendo de si es para OpenShift o para Kubernetes, pues tenéis 2 repositorios diferentes. Así que simplemente tenéis que estar pendientes de eso. En cuanto al fichero de CSV que os he comentado, pues contiene un montón de información, pero básicamente lo que viene a contener es, pues, cuál es la imagen. Es decir, contendría el fichero de deployment del operador. Aparte, contiene una serie de descripciones y un link, digámoslo así, o una definición de cabecera de los CRDs. Por otro lado, también incluye ejemplos para que cuando vosotros creéis desde la pantalla un CR, automáticamente se utilizan esos templates de ejemplo para generar el fichero por defecto. Por otro lado, también tenéis las diferentes formas de instalar el operador, que puede ser a nivel de namespace, a nivel de cluster, a nivel de multi-namespace. Bueno, diferentes opciones que debéis verificar cuál es la más adecuada para vosotros. Cada opción tiene sus pros y cons. Luego, unas diferentes keywords que sirven para que si el usuario busca por una de estas palabras, le aparezca en la pantalla de operadores. En cuanto a testear el operador para publicar en Operator Hub, bueno, pues lo interesante es que podáis desplegar el operador, por ejemplo, en este caso en OpenShift, y ver que todo el funcionamiento del catálogo y del marketplace funciona correctamente y vuestro operador se instala correctamente. Para ello, lo que se hace es generar un bundle a partir de esos ficheros que servían para publicarlo y luego con el bundle se generará un test catalog. Ese test catalog se subirá a vuestro clúster y después lo que haréis será instalar el operador que os aparece en vuestro test catalog. Y a partir de ahí, pues ya tenéis, bueno, la misma experiencia que tendría un usuario si lo instalara una vez cuando lo hayáis publicado. Siguiendo estos pasos con estos comandos es muy sencillo. Se utiliza el operator registry para generar digámoslo así, el catálogo a partir de un bundle. Es decir, vosotros decís, pues mi catálogo va a estar vacío y solo con mi operador o va a contener todo lo que ya contiene el catálogo por defecto.
Esto sirve para cuando tenéis upgrades, es decir, si necesitáis probar que el upgrade automático de un operador funciona correctamente, necesitáis tener en ese catálogo pues la versión antigua y la versión moderna. El flow de ejecución, si vais a OpenShift en este caso, pues es sencillo. Vais a la pantalla de operadores, buscáis el vuestro, os aparecerá, veis que aquí os muestra una serie de información y de descripción y el botón de instalar. Lo instalaréis, os pide dónde queréis instalar este operador y automáticamente ya tendréis el operador instalado y corriendo. No hay más misterio. Esto es la instalación del operador. No ha habido que introducir ningún comando a mano. Ya digo, esto es desde OpenShift. Desde Kubernetes tenéis que ejecutar un par de comandos, pero también es muy sencillo. Una vez tenemos el operador ya instalado, lo que hacemos es crear un CR. Y para crear un CR, pues el operador os muestra en su página esas APIs que estamos extendiendo. Tendríamos este CRD sería nuestra taquería, ¿de acuerdo? Entonces crearíamos una instancia y automáticamente, bueno, pues tendrá los campos que hayamos especificado para crear el CR y de ahí ya veremos, una vez se está ejecutando el operador, cómo se van creando los diferentes operandos de nuestra aplicación, pues varios deployments, services, ingresos, lo que haga falta. Y eso lo ha hecho todo el operador a partir de que nosotros hemos creado un CR. Bueno, y finalmente, en este caso, la aplicación que estábamos instalando, pues ya es operativa y podemos usarla. Ha sido 4 clics y ya estaba funcionando nuestra aplicación en OpenShift. Esta es una forma de crear operadores, pero como habéis visto, todo es bastante manual. Entonces, para Golang existe un SDK que hace las cosas mucho más sencillas. Es decir, primero tiene el proceso de scaffolding, es decir, ya nos crea toda la estructura de ficheros. Y por otro lado, a partir de unas clases, es capaz de generar todo lo que necesita el operador para desplegarse. Por decir algo, creamos clases Java y automáticamente, si queremos, el SDK nos generará los YAMLs necesarios. Bien. En este caso, pues ya el Java Operator SDK, que tiene, digamos así, extensión para Quarkus y también para Spring Boot, ya van por la versión 1.9 y nos permite crear Java clases desde los CRDs, nos permite integrarse con OLM, que es la forma en la que hemos visto para instalar operadores, el Operator Lifecycle Management. También de las Java clases nos genera los YAMLs de los CRDs, nos facilita el proceso de testing, nos registra automáticamente los watches de los custom resources, bueno, tiene retry action, smart event scheduling, es decir, tiene un montón de operaciones que ya nos facilitan toda la funcionalidad. Si no, tenemos que hacerlo, pero a mano, utilizando el cliente. En este caso, con el Operator SDK, lo que hacemos es tener una clase que es el operador, luego tendremos una clase o varias para nuestro CRD, que esto generará unos CRs, unas instancias. Luego tendremos un controlador, que es el que lee los cambios que se hacen sobre esas instancias y generará los diferentes operandos. En este caso, pues será un deployment, un ingress, un service, lo que sea. Y por último, tenemos ese controlador que lo que hace es estar pendiente de los cambios que se realizan dentro de los operandos. Es decir, yo quiero saber los cambios que se hacen en nuestros deployments, en nuestros pods, pues necesito un event source para estar pendiente de esos cambios. Cuanto a las clases, es muy sencillo. Vamos a usar anotaciones y eso nos ayudará a que luego se generen todos los ficheros que se necesitan. En este caso, generamos una clase que es un Keycloak Controller, es decir, por cada controlador, pues le colocamos la anotación de controller y decimos que es un resource controller ¿de qué? De este CRD, de este Keycloak
KeyCloak es una clase que especifica una serie de elementos. Entonces, este controlador reacciona a los cambios sobre ese CRD. Y tenemos, en este caso, pues dos métodos básicamente. El creator_update, es decir, por cada cambio va a ir haciendo un override del CR. Y para cuando se produce el borrado, pues bueno, hará algo. Si es que hay algo que hacer, en muchos casos lo que se hace es utilizar owner references entre los operandos y el CR, y automáticamente cuando borremos el CR, Kubernetes ya borrará el resto de elementos. Pero si quisiéramos hacer algo especial, lo haríamos aquí. Y la clase principal del operador es muy sencilla. En este caso, simplemente decimos que tenemos una Quarkus main, la clase principal, que va a ejecutar nuestra clase, y que esto simplemente lo que hace es hacer el operator start de esa clase inyectada, y ya está. No hace más, se queda como que esperando. Por otro lado, tenemos los métodos de reconciliación, que como os he comentado antes, lo que hacen es hacer un override de lo existente. Como podéis ver, pues cada vez que recibe un cambio en un KeyCloak, que es el CR, pues lo que hace es decir, ok, pues lo que voy a hacer es obtener, en este caso, el stateful set, y voy a decirte, bueno, pues sea cual sea tu estado, yo te voy a decir cuál es tu estado. Es decir, te voy a decir, actualízate. Si tu estado era el mismo que el de ahora, no hay cambio. Eso lo hará Kubernetes. Si el estado es diferente, entonces Kubernetes, pues bueno, levantará lo que haya que levantar, que en este caso será otro cambio que recibirá el operador y hará lo que tenga que hacer. ¿Sí? De esta manera nos aseguramos que siempre, pues si el stateful set o el replica set tiene una cantidad de réplicas definidas, pues si son 3, pues nosotros vamos a decirle siempre que son 3 y el stateful set o el replica set se modificará con eso. Si antes eran 2 y ahora son 3, pues añadirá un pod. Si el usuario mediante el CR es capaz de decirle yo quiero una réplica más y ahora quiero 4, el operador automáticamente verá eso, modificará el replica set y automáticamente Kubernetes creará un nuevo pod. Con la clase del CRD, pues es muy sencilla. Es una clase que extiende custom resource y lo que hace es tener, en este caso, su especificación y su estatus, que las tenéis aquí abajo. Básicamente son clases normales que contienen una serie de properties y ya está. Y la de KeyCloak status es lo mismo, es otra clase que con una serie de properties. Ya el operador hará lo que tenga que hacer el SDK para convertir esto en YAMLs para negociar con el clúster. Y los event sources, que son esas clases que nos sirven para reaccionar a los cambios sobre los diferentes operandos. En este caso, veis, reacciona siempre a los cambios en un stateful set. Y lo que hará será, ok, pues lo que voy a hacer es modificarte tu valor y ver en qué estado estás, por ejemplo, que es lo que se hace en el event received. Y ya está. De esta manera sabemos exactamente cuántas, en este caso, cuántas réplicas hay o cómo está el operando en concreto. Y para los que queráis profundizar un poquito más sobre el tema, pues os paso una serie de referencias. Básicamente, pues el proyecto que realicé para el primer operador, que no está utilizando el SDK, que tenéis aquí el link. Luego tenéis la referencia de la API Kubernetes, también los repositorios de Kubernetes Client y la guía de Quarkus para Kubernetes. También el mock server para Fabricate, para el testeo, la página de Quarkus, los dos diferentes proyectos para publicar vuestro operador en Operator Hub y luego para las diferentes librerías que he utilizado, Jeep, Dive, Podman en vez de Docker, Quay, Minikube y Kine. Tenéis aquí todas las referencias, todos los links y, bueno, luego publicaré los slides aquí en el chat y lo podéis usar como gustéis. Siempre podéis hacerme las preguntas que queráis. Esto ha sido todo.
muchas gracias por atender la charla. Si tenéis preguntas, estoy aquí para responderlas y si no, o bien me contactáis por Twitter o me envías un email o simplemente dais un paseo por mi blog y podéis encontrar más información al respecto. Muchísimas gracias y espero que os haya sido interesante. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Más bien, pues a todos también por habernos acompañado en esta sesión. Agradecemos también tu colaboración, tu conocimiento, por darnos todos estos temas tan valiosos. Y les recuerdo a los asistentes también que tenemos una agenda llena de sesiones para el resto del día hoy. Pueden ingresar en lawok.org y ahí van a tener toda la agenda de las sesiones, pueden registrarse y pues nada más, ya para terminar, gracias nuevamente Jonathan por esta gran presentación y que todos tengan un buen resto de día. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Feliz día.